bienvenidos, bienvenidas a este convenio extraordinario del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI, con la Universidad Alonso de Ojeda, UNE Ojeda. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. En esta unidad curricular, pues vamos a estar unos momentos para poder seguir dando algunas características importantes porque debemos como profesionales desarrollar en ese campo formativo el lenguaje. El lenguaje uno o el análisis de expresión verbal, en fin, todo lo que corresponde a nuestro proceso de formación profesional. Bienvenida María Gabriela o Gabrielita. Ya me voy a presentar, mi nombre es la doctora Lira Méndez, soy licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, por lo tanto un perfil profesional para desarrollar esta materia, asignatura, unidad curricular. Tengo un grado ya, nivel doctoral y bueno, ahí estamos dándole a estos procesos un poquito de vida, un poquito de desarrollo curricular y un poquito de todo lo que uno puede saber y compartirlo con cada uno de ustedes. A nivel preescolar es importante que nosotros conozcamos algunos asuntos que eminentemente están en la mesa y que no podemos meterlos debajo de ella, debajo de la mesa, porque ¿qué busca la unidad curricular Lenguaje 1 en la formación del futuro profesional a nivel de educación preescolar o a nivel de contaduría o en gerencia y mercadeo profesionales en el futuro? Lenguaje 1, con él se busca que los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades de expresión y comunicación en sus diversas formas, como es la oralidad, ¿sí? La escucha, la lectura, la escritura, la percepción sensorial, cuando usemos los sentidos, y la creación de diferentes producciones en forma oral y escrita, sonora y visual. Ahí tenemos nosotros, por supuesto, esa importancia de darle al lenguaje una razón de ser y que es, por supuesto, una capacidad o facultad eminentemente humana. Por lo tanto, para que los estudiantes logren un desarrollo integral, es decir, cognitivo, que ustedes puedan, afectivo, físico y sobre todo social. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan para que esto lo puedan trabajar en ese campo de educación preescolar, o en el campo de la contaduría, o en el campo de la gerencia y mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se logre el desarrollo integral. En este caso, usted busca el desarrollo integral de los niños, niñas y el suyo como profesional de preescolar. Pero ¿qué busca Contaduría, Gerencia y Mercado? Que desarrolle eso, que desarrolle integralmente como profesional, que la parte cognitiva esté realmente amplia, que la parte afectiva pueda darse en los procesos en contaduría, en ese campo laboral, en lo físico, que yo pueda tener esa comunicación asertiva, que haya sinergia con el que me busca como para yo prestar los servicios como contador, o en gerencia y mercadeo. Imagínate, mercadeo, publicidad y demás, gerencia y demás. ¿Qué es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta necesaria en todos los niveles y en todos los campos profesionales? El lenguaje.
Si nosotros no desarrollamos un discurso oral asertivo o un discurso escrito también asertivo, que pueda comprenderse y entenderse de la mejor manera, entonces vamos a tener barreras de comunicación fuertemente. Por eso debemos formarnos en este momento como futuros profesionales y que ese desarrollo integral, cognitivo, afectivo, físico y sobre todo social, porque vamos a compartir. Todo esto tiene como resultado la adquisición de confianza, que cada uno de nosotros podemos a través del lenguaje, uno, darle seguridad para desarrollarnos en la sociedad y en distintos ámbitos, siendo esto el lenguaje, la razón que el estudiante pueda elaborar hasta proyectos, que el estudiante pueda mañana o pasado mañana llegar a elaborar como futuro profesional, donde se puedan desarrollar informes técnicos, donde yo pueda ir a intervenir en un simposio, en un foro, en una charla, en un debate, en un taller, en una conferencia, donde yo puedo trabajar todos estos grupos que realmente interesan en los procesos comunicativos y que por supuesto además usar metodologías sugeridas es el aprendizaje basado en la construcción de proyectos en el campo de educación preescolar, contaduría, gerencia y mercadeo, que tenga esa habilidad de escritura y que tenga la habilidad de expresión verbal a través del lenguaje, porque el elemento principal para el desarrollo de ese lenguaje es el mensaje. El mensaje es el que me va a dar a mí la propiedad de poder darse ese proceso. Cuando hablo de informes, hablo de ensayos y la elaboración de diferentes producciones de tanto forma oral y escrita, sonora, visual, corporal o áptica que es el contacto, el tacto, es ese contacto, es ese abrazo, es lo que yo pueda manifestar y expresar para que el profesional o el futuro profesional interactúe con el mundo. Y en el futuro, en este caso, los niños que en educación preescolar, que es el que ustedes están formando, si tú desarrollas todas estas cosas o todos estos elementos, aspectos del lenguaje, ayuda a que ellos también lleguen a interactuar con el mundo y que los niños desarrollen en el proceso de formación profesional y que ellos puedan darse en esos procesos y construyendo conocimientos a través del lenguaje. Usted es la única indicada como profesora de educación preescolar al formarse, ¿sí? Darle herramienta a los niños. Porque existen construyendo conocimientos que se amplían y se diversifican en cada uno de los caminos para construir, donde se utilizan y se comparten conocimientos. Además, en el proceso que que usted está haciendo, Gabriel, en la educación preescolar y para los de contaduría, gerencia y mercadeo, en ese proceso profesional que usted hace o en el campo formativo de saberes, de pensamientos, tiene como objetivo que los estudiantes que ustedes adquieran una comprensión necesaria para explicar procesos o fenómenos que se presenten de manera natural. Porque, Gabriela, dígame usted como futuro o futura profesional, como futura profesional, Gabriela, ¿cómo ves tú el lenguaje en el proceso de formación profesional? ¿Cómo consideras tú como el lenguaje, si es una herramienta o cómo lo consideras? Dime, Gabriela. Profe, hay que rescatar, hay que como
rescatarlo, porque hay mucha gente que está hablando mal, Ajá. mucha gente que está comunicando muy mal a la hora de hablar, O de de expresar, y de escribir. Ajá. ¿sí? Sigue. De una jerga que no la usa. Siéntese aquí, que Ajá. no ¿Qué la más? ¿Qué más sigue, mi amor? que quieren recortar las palabras y más a la hora de escribir los mensajes. Sí, Y señor. así Entonces, estamos abreviando, no escribimos completo. Entonces, sí, profe. ajá, cortamos, las mutilamos. Entonces, en la escritura y en el hablar, pues también, de alguna u otra forma, pues tampoco lo expresamos como tiene esa claridad de la palabra, los fonemas, los morfemas y todo lo referente. Porque mira, cuando nosotros hablamos de esa relación, gracias Gabriela por el aporte, excelente, mira, cuando hacemos esa relación, esa indagación a través de la indagación, ¿verdad? Cuando nosotros en el momento de conversar, indagamos, hablamos, interpretamos, o también tenemos, experimentamos y quizás llevamos a la sistematización algunas cosas que escuchamos y hacemos representación y buscamos con modelos o argumentación, lo sustentamos, porque el lenguaje asimismo se busca, con el lenguaje asimismo se busca en el estudiante, en ustedes como futuros profesionales, se busca fomentar como esas relaciones igualitarias e interculturales que puedan ustedes incorporarse a la sociedad, que se puedan incorporar a la sociedad de manera activa, de manera precisa, como medio de comunicación, que como el lenguaje tiene el dominio del lenguaje científico y técnico, como medio de comunicación oral, escrita, gráfica o tal vez digital, también la tenemos para construir como conocimiento y explicarlo. Mira, en el campo formativo, en este campo formativo de profesionales a nivel universitario, el lenguaje aborda la relación del ser humano con la sociedad, inmediatamente. Y la naturaleza a través de una comprensión realmente crítica de los procesos sociales. Que ustedes puedan incorporarse a esa reflexión, a la argumentación, a la síntesis, al resumen, a la comparación, que puedan generar discurso, tanto oral como escrito, que puedan explicar, que conozcan momentos, eventos socioculturales, que ese intercambio intercultural los lleve a crecer, que puedan fomentar más el vocabulario, que esa relación del ser humano con la sociedad y que la naturaleza a través de una comprensión crítica de cada uno de ustedes como futuros profesionales, Gabriela. Imagínense en educación preescolar, que es un grupo de edad comprendida dime, Gabriela, Profe, de 2 a 5 años. de 2 a 5 años. ¿Qué 2 maternal y 3 a 5 preescolar. Exacto. Entonces, dime, Gabriela, mira, dime, ¿cómo enfocarías tú como futura profesional en preescolar? ¿Cómo enfoca el lenguaje en ese grupo de niños, en esos infantiles, dime? Profe, hablarle claro, enseñarle poco a poco las vocales para que ellos vayan más o menos asimilando
para que ellos vayan más o menos aprendiendo haciendo oraciones muy cortas en sus pequeñas edades. Ajá. En su corta edad. Ajá. Entonces, pudiéramos hablar de que ellos pueden conocer, en esa edad, pueda conocer hasta cultura, darle a conocer cultura por medio de la profesora. Y esa cultura se da con la literatura infantil. Y entonces se enriquece el lenguaje del niño. Sí, profe. Y así le vamos enseñando la cultura venezolana. Les vamos enseñando la cultura venezolana, regional, local, y ellos mismos puedan identificar, y como ellos cuando identifican de una vez leen, hay lectura. Cuando ellos identifican hay lectura, a pesar de que no leen, leen a nivel de esa lectura que se le llama. Entonces, ese proceso de palabras, ellos hacen lectura. Ellos leen, por una figura leen, con una letra leen, con un objeto leen. Ellos hacen lectura. Y a través de demostrarles a ellos que identifiquen algunas cosas, ellos pueden de ir desarrollando su propio discurso. Y enriquecen ese vocabulario que uno busca, que ellos cuando ya pasen a educación primaria, a esa etapa, ellos ya vayan ricos en un vocabulario, pero la única persona que se encarga de eso son las docentes, son las profesoras de educación. Porque si nos vamos a dedicar solo a que el niño vaya al rincón llamado naturaleza, vaya al rincón llamado allá, pero no hacemos que el niño hable, que el niño intervenga, que al niño se le pregunte, que al niño se haga que él piense, que de repente pueda tener hasta un pensamiento crítico. Uno no sabe. Y eso lo Sí, hace, profe. y todo eso lo hace el lenguaje. Que busquemos habilidades, que busquemos estrategias, que usemos la didáctica, que usemos la lúdica, que usemos el juego, que usemos las canciones infantiles, históricas, culturales, que usemos los poemas, pura literatura infantil para que ellos puedan tener un proceso de lenguaje de otra manera. ¿Cómo te parece, Gabriela? Comentes. Podrían enseñarle a dramatizar con muñecos, enseñarle títeres, cómo se hacer uno para que ellos se diviertan, Ujú. con figuras, porque ellos más que todo aprenden a leer es con figuras y ellos mediante el Ah, tiempo van con... es verdad. Gabriela, se le apagó el audio. No, profe. Ah, ok. Entonces, todo eso la configura, entonces ellos empiezan a la lectura, entonces la profesora tiene que empezar a conversar con él, a preguntarle. Entonces, eso es para poder llegar a que los estudiantes, si nosotros buscamos aquí a través del lenguaje, que los estudiantes desarrollen habilidades para investigar, reflexionar sobre aspectos relacionados con la crisis, vamos a pensar con la crisis ambiental. Sí, que después lo escriban. Las interacciones culturales, la igualdad de género, los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Esto se busca que ustedes, los futuros profesionales con el lenguaje, adquieran un sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva, que ustedes realmente a través del lenguaje entiendan, o sea, yo lo que quiero como facilitadora de esta materia, de esta unidad curricular, de esta asignatura, yo quiero que entiendan todo lo que estamos conversando y puedan ponerlo en práctica.
como futuros profesionales en preescolar, contaduría y en gerencia y mercadeo. Que yo pueda incorporarme a la sociedad con habilidades, con destreza, que tenga un sentido de pertenencia, una identidad personal y colectiva, que mi palabra, mi discurso, tanto oral como escrito, cuando me mandan a elaborar informes técnicos como profesional, que me manden a elaborar un ensayo con su introducción, desarrollo y conclusiones, con sus sangrías correspondientes, con sus espacios, utilizando los conectivos de un párrafo a otro. Un conectivo, por lo tanto, a sí mismo igualmente. Sin embargo, en definitiva, en conclusión, que todo eso me lo lleve cuando yo salga graduada de licenciada en educación preescolar o en contaduría o en gerencia y mercadeo, yo pueda tener esa habilidad de desarrollar un discurso escrito. Por eso es importante Por eso es importante reflexionar. O sea, se busca en ustedes como futuros profesionales, como estudiantes, que esas culturas o que reconozcan la diversidad de sociedades, la diversidad de culturas, que ustedes puedan, que ejerzan de alguna manera esa simbología propia del discurso tanto oral como escrito, que puedan tener la capacidad, esa habilidad de expresión verbal y escrita, que se entienda que deben usar la gramática, la coherencia, pero que también pueda tener un proceso comunicativo de manera asertiva. Y que esa diversidad de sociedades, culturas y que ejercen un pensamiento crítico e internalicen convicciones, principios éticos, valores, tanto sociales, que asuman la responsabilidad de ustedes mismos como profesionales, desarrollar con conciencia escritos orales, perdón, escritos y discurso oral. Escritos y discurso oral. Eso es necesario, muy necesario. ¿Cómo ve, Gabriela, la importancia del lenguaje para ustedes como futura profesional en educación preescolar? Hay que leer bastante para poder desenvolverse uno Ajá. y tener hábito en la lectura como en la escuela y en la casa Ujú. con los niños. Sí, porque el futuro profesional debe considerar, por ejemplo, los lenguajes como la expresión y comunicación. Eso que tú dices. Ajá. La expresión, la comunicación. Entonces, tú vas a desarrollar en un campo educativo con niños, formas de ser y estar en el mundo con esa edad, con esas edades. Dales a entender, tú te vas a formar en eso, en formas de ser y estar en el mundo. Se va a formar en la oralidad, en la lectura, escritura, percepción, creación. Hay que utilizar la creatividad, la iniciativa. Pero todo eso lo hace una herramienta en el ser humano que es eminentemente humana, el lenguaje. Que debemos que a través del lenguaje tener saberes y pensamiento científico, indagar, buscar, investigar, construcción de conocimientos, interpretar, experimentar.
Todo eso es importante. Que tengamos relaciones sociales, igualitarias, interculturales, que usemos lenguaje científico y técnico. Ese técnico que solo nosotros es como un código que conocemos y que, y que lo podemos compartir. Pero también tenemos ese coloquial que nos entendemos todos, también tenemos ese científico que de alguna manera unos podemos entender a otros, en fin, utilizar los diferentes lenguajes, comprender los procesos sociales, políticos, eventos naturales y culturales, reflexionar sobre crisis ambiental, interacciones culturales, igualdad. ¿Sí? Principio, responsabilidad con el cuidado y conservación de la naturaleza, saber qué consecuencias hay históricas y geográficas, todo eso, Gabrielita, mira, porque todo eso lo vamos nosotros también como profesionales de la educación, llevarlos a nuestro campo laboral. En este campo, formación tanto universitaria como de básica, primaria, preescolar, universitaria, en fin, bachillerato, todo eso. Entonces tenemos que formarnos para ello, porque de lo humano a lo comunitario es importantísimo el desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje se hace, cuando yo digo de lo humano a lo comunitario, es parte de la interacción con la comunidad. ¿Cómo te parece, Gabriela, eso? Esa interacción que se debe tener ustedes, los profesionales de la educación, yo como profesional de la educación. A mí me parece muy interesante, profe, Ajá, ¿por qué? Porque porque cuando uno habla con los representantes es otro tipo de idioma para que ellos lo entiendan. Y cuando uno está hablando con los docentes, con los otros docentes, es lenguaje técnico. el lenguaje técnico es un código y ese idioma, el representante puede ser que tenga nuestra lengua, y el idioma es nuestra lengua. Y el castellano, el español es la de nosotros y nos podemos entender. Lo que no podemos entender es cuando hay códigos diferentes. Esos códigos diferentes son las lenguas, son los idiomas. Que si yo no conozco el inglés no puedo entenderlo, si no conozco el francés no lo puedo entender, si no conozco el portugués no lo puedo entender. Pero esos son los códigos. Y el lenguaje científico lo podemos entender unos con otros y el técnico unos con otros. Y en el caso de nosotros, con los representantes, tenemos un lenguaje coloquial con el mismo código, con el mismo idioma, es decir, con la misma lengua materna, que es el español, que es el castellano. ¿Entendió, Gabrielita? Sí, profe. Ok, cuidadito, me vuelves a decir que el idioma de los representantes, no, ellos tienen otro lenguaje que de repente pudiera entenderse, pero es un lenguaje que uno habla y ellos lo pueden entender de alguna manera, y si uno les explica, lo siguen entendiendo porque es que tenemos el mismo código, tenemos el mismo idioma, la misma lengua, que es el español, que es el castellano. Y además, a través del lenguaje, de eso de lo humano a lo comunitario, desarrolla las potencialidades enormemente en nosotros los profesionales. Nos ayuda a valorar ese respeto mutuo, de que existan ambientes de convivencia saludables, si hacemos una comunicación y un lenguaje asertivo, realmente comunicativo, tanto en la familia como en la sociedad o en el campo laboral, donde nosotros podamos tener una toma de decisiones, un sentido de comunidad y pertinencia dentro de esos procesos de formación educativa, en el caso tuyo de educación preescolar, en el caso de los contadores, de contaduría, y en el caso, imagínate, de mercadeo, gerencia y mercadeo que debe desarrollar, que es social 100%, esa carrera, esa profesión.
Entonces, debemos tener, o sea, podemos pensar entonces que el estudio de el lenguaje va dado hacia un proceso cognitivo y está también dado en un proceso que pueda responder ante necesidades y que nosotros conozcamos, que ustedes, los futuros profesionales de tanto de educación o de contaduría o de gerencia y mercadeo, entiendan que la herramienta más importante es el lenguaje, facultad eminentemente humana, y que el elemento principal de él es el mensaje. Y que nosotros los profesionales de la educación debemos manejarlo de la mejor manera, porque nos vamos a encontrar con grupos, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Yo en el caso que yo que estoy a nivel universitario, me conecto y me comunico con adultos. Yo debo usar en donde esté, en el campo de donde yo esté, en el contexto donde esté, mi lenguaje apropiado para que me entiendan. Coloquial, científico, porque también está el literario. Sí, profe, voy bien entendiendo todos los tipos de lenguaje. Es Ajá. muy amplio. Explíqueme, Gabrielita, a ver, cuénteme. Coloquial con los representantes, técnicas, sabernos expresar, Ajá. para darnos a entender. Exacto, entonces nos damos a entender en unos procesos comunicativos que están de la mano con nosotros y que en el campo de educación debemos estar enriqueciendo cada día esos procesos comunicativos con técnicas, con habilidades de expresión oral, donde existan los debates, donde nosotros podamos pensar, donde nosotros podamos entender y que los niños entiendan también nuestro lenguaje. Porque imagínate el lenguaje que nosotros debemos utilizar con los niños y que después podemos ayudar a que ellos puedan enriquecer su propio lenguaje. Es un proceso, porque en resumen pudiésemos hablar nosotros. O finalmente, ya me quedan muy pocos minutos para finalizar el encuentro, Gabriela. Entonces, vamos a decir en resumen o vamos a hablar de manera así como final, ¿no? Que el desarrollo del lenguaje en los campos formativos profesionales que en este momento con ustedes permite abarcar de manera integral todos los aspectos necesarios para su formación a través del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, social. Por eso es que yo te hago preguntas para que tú y yo conversemos, hablemos y yo conozca tu discurso oral como futura profesional. Que cómo piensa, cómo ella puede interpretar, cómo puede desarrollar la habilidad verbal en el discurso oral. Y que esa parte emocional en ustedes, los estudiantes de futuros profesionales, lo lleve al estudiante universitario a enfocarse en áreas fundamentales de aprendizaje y promueve un perfil profesional de manera interdisciplinaria, muchas disciplinas a la vez, la matemática, la naturaleza, la geografía, la historia, la cultura, el castellano, la lengua, el lenguaje, que tantas tenemos, muchísimas áreas, y que todos, tanto para educación como para contaduría y como para gerencia y mercadeo, debemos ser interdisciplinarios. De todas esas áreas debemos conocerlas de alguna manera. Imagínate mercadeo, educación,
Contaduría también, ella tiene una relación total de disciplina, entonces también debe conocerse, pero es el desarrollo del lenguaje para que puedan tener realmente un discurso oral asertivo, pertinente, comprensivo, que puedas convencer, que pueda persuadir.